Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar la libertad según el filósofo Jean-Paul Sartre, para lo cual vamos a utilizar dos textos fuentes. Por un lado, El ser y la nada, un texto de 1943, y El existencialismo es un humanismo, de 1946. Antes de pasar a abordar este tema, sus bases filosóficas, vamos a hacer un brevísimo comentario sobre la figura de Sartre, como para situarnos. Va a ser muy breve, por lo cual no va a hacer justicia, digamos, a la enorme figura que ha sido Sartre para la filosofía, pero para la cultura también en general. Sartre, bueno, es un filósofo francés del siglo XX, nació en 1905 en París, falleció en 1980. eh, Hizo grandes aportes a la filosofía, pero también en otros campos como la literatura. Ha escrito novelas como por ejemplo La náusea, cuentos, obras de teatro como Las moscas y demás, A puertas cerradas, guiones de cine. También fundó la revista Los tiempos modernos junto con la filósofa Simone de Beauvoir. Y la figura de Sartre está, digamos, asociada a lo que sería la filosofía existencialista, para lo cual, bueno, vamos a servirnos de este texto, el existencialismo es un humanismo, donde Sartre se ocupa, digamos, de diluir algunos obstáculos o problemas de interpretación que hubo sobre su obra El ser y la nada, y poder fundamentar cuál es su postura desde el existencialismo. Bueno, para abordar el existencialismo, Sartre va a intentar aclarar, digamos, cuáles son sus postulados, eh, y para lo cual va a diferenciarse del pensamiento metafísico o esencialista. Eh, Sartre sintetiza este pensamiento metafísico en una fórmula que es la siguiente. Dice que según la metafísica, la esencia determina la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la esencia, podemos entender por esencia todas aquellas ideas o definiciones que serían de carácter universal, atemporales, es decir, que no mutan con el tiempo, que son idénticas en todas las épocas y que son de carácter necesarias. Necesario quiere decir que no pueden ser de otra manera. Entonces esta definición, cuando dice Sartre, la esencia, es decir, estas ideas, estas definiciones, determinan en el sentido de que realizan de forma acabada, completa, ¿sí? La existencia, quiere decir que nuestra existencia estaría determinada, realizada, ¿sí? De forma plena, acabada, por estas características universales, por ejemplo, la definición de qué es el ser humano, etcétera, qué es el bien. Este sería el modo de pensamiento, según Sartre, de la metafísica, de la cual se va a diferenciar su propuesta filosófica. A su vez, plantea que la metafísica se maneja al igual que un artesano, digamos. Él va a dar el ejemplo de el Dios cristiano como creador, indicando que se maneja de igual manera que un artesano. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido, digamos, el artesano para, supongamos, crear o construir una mesa, lo primero que va a hacer es tener la idea, es decir, el diseño, la fórmula, el modelo, la idea, la esencia de lo que es una mesa, para después materializarla con su trabajo. De ese modo, digamos, la mesa va a ser una materialización de la esencia de lo que es una mesa. Por ejemplo, que tiene cuatro patas, una base, etcétera, etcétera. No importa su materialidad, es decir, si es de plástico, si va a ser de madera, si va a ser de metal, etcétera. Lo importante ahí es que la esencia va a determinar cómo va a ser esa mesa, esa existencia. De igual manera, señala Sartre, el Dios del cristianismo como creador funciona de la misma manera, es decir, primero tiene la idea, el diseño,
la imagen, el concepto, supongamos, del ser humano, y luego lo va a crear. La postura de Sartre y del existencialismo, él se autodefine como existencialista ateo, va a plantear y a basarse, digamos, en otro tipo de fórmula. La fórmula de Sartre y del existencialismo que él propone es que la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no venimos al mundo ya con una esencia, sino que nos vamos dando esa esencia, la vamos creando, la vamos modificando. Esa esencia sería nuestro ser, ¿no? Es decir, que a lo largo de toda nuestra vida vamos creando, nos vamos dando, vamos proyectando nuestro ser. No lo tenemos desde el vamos. Esto llevado, digamos, a su texto filosófico El ser y la nada, de 1943, Sartre lo va a abordar con la contraposición o la diferenciación entre dos modos de ser básicos, ¿sí? Por un lado el ser en sí y el ser para sí. Antes quisiera agregar que este libro, El ser y la nada, tiene por subtítulo Ensayo de ontología fenomenológica, ¿sí? Y ahí ya tenemos, digamos, en esos dos términos, ontología y fenomenología, la raíz, digamos, o la influencia de sus dos grandes maestros. Sartre en los años 30 estuvo en Alemania y allí, digamos, conoció las obras y a sus dos maestros, por un lado a Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, de este método, este enfoque, y por otro lado a Martin Heidegger, conocido por su texto Ser y Tiempo. De ahí vemos el parentesco, digamos, en los títulos, ¿no? El ser y la nada. Y su ocupación, digamos, en la temática o en la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Y la ontología, ese estudio del ser. De Husserl va a tomar este enfoque, la fenomenología, que es un enfoque novedoso, dado que implica, digamos, un cambio en la pregunta a la hora de hacer filosofía. Ya el título o el nombre fenomenología hace referencia a el estudio de los fenómenos, ¿sí? Los fenómenos son todo aquello que se manifiesta, se nos aparece y demás, y que a su vez, digamos, la máxima de Husserl es a las cosas mismas. ¿Por qué cambia la pregunta en la filosofía? Cambia la pregunta en el sentido de que, por ejemplo, en los diálogos platónicos, Sócrates, a la hora de debatir con otros ciudadanos sobre, por ejemplo, el amor, la justicia, la verdad, el bien, etc., la pregunta va a estar siempre guiada por el qué es, ¿sí? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la justicia? Va a ser un modo de encararlo, digamos, por la definición, ¿sí? Una definición abstracta de la esencia, ¿no? Típico de la perspectiva metafísica, si se quiere. En cambio, la fenomenología, la pregunta que se va a hacer es cómo se manifiesta, cómo se aparece, cómo se nos presenta el amor, el lenguaje, la justicia, el bien. Entonces, ya no nos vamos a centrar, por ejemplo, si estudiamos el amor, qué es el amor y tratar de definirlo, sino que nos vamos a enfocar en cómo se manifiesta a través de actos, lenguajes, gestos, etc. Ese va a ser el enfoque que va a tomar de alguna manera Sartre. Y por otro lado, de Heidegger va a tomar esta preocupación por la pregunta por el ser. Todo esto nos va a llevar a entender los fundamentos de qué es lo que existe, lo que entiende Sartre por el existencialismo y también por la libertad humana. Ahora, volviendo al ser y la nada y haciendo, digamos, un resumen y tratando de graficar de alguna manera el esqueleto lógico, resumiendo muchísimo, dejando muchas cosas por fuera, debates, discusiones que tiene con Heidegger, con Hegel, con Husserl y demás, Sartre va a plantear en una primera parte estos dos modos fundamentales de ser. Por un lado el ser en sí
y por otro lado el ser para sí. El ser en sí lo podemos ubicar dentro de lo que sería la metafísica, si se quiere, del esencialismo. El ser en sí, la definición que nos da Sartre es que es lo que es, ¿sí? Lisa y llanamente eso, es lo que es. Es una identidad pura, es idéntico a sí mismo, es una permanencia constante, no hay cambio, no hay mutación, no hay devenir. Y el ejemplo que nos da es una piedra, por ejemplo. Una piedra es lo que es, no puede ser otra cosa, no es otra cosa. Por otra parte, esto le va a permitir, digamos, a Sartre diferenciarlo de otra modalidad de ser que es característica de la realidad humana, del ser humano, de los seres humanos, que es el ser para sí. El ser para sí, a diferencia del ser en sí, nunca es lo que es, ¿sí? Nunca coincide consigo mismo. Y esto es fundamental para entender lo que entiende Sartre por la libertad y por la conciencia humana. La definición que nos va a dar Sartre de la libertad y también de la conciencia humana es que la conciencia humana, por un lado, es lo que no es decir, es siempre proyección, siempre proyecto, está siempre proyectado hacia su futuro, hacia sus posibilidades, el ser para sí. O sea, el ser para sí antes de ser algo es posibilidades, como diría Heidegger. Por eso es lo que no es, ¿sí? Ya es una negatividad, ya es una nada, ¿sí? Una proyección a otra cosa. Y ahí ya vemos el devenir, el cambio, la mutación, la diferencia, etc. Y a su vez no es lo que es decir, no es su facticidad, como diría Sartre, es decir, no es sus condiciones dadas, ni tampoco es lo que ya es, de alguna manera. Por ejemplo, eh, las cualidades que tenemos hoy en día no nos definen como ser para sí, es decir, que estamos siempre abiertos a otras posibilidades, por eso no somos lo que somos, ¿sí? Y somos lo que no somos, somos esas proyecciones, esos proyectos. Y esto ya tiene que ver con una característica del ser para sí, de no coincidir nunca consigo mismo, es decir, no es una identidad pura, sino que es pura diferencia, puro devenir, puro cambio, transformación, y que a su vez este ser para sí, la realidad humana, introduce, dice Sartre, la nada al mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la nada para Sartre, digamos, tiene una existencia, ¿sí? No es la negación de la nada, de lo que existe, sino que son existencias, ¿no? Que tienen que ver con una negación de lo dado. Por ejemplo, nacemos en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, diría Sartre. Por ejemplo, una familia de base, ciertas condiciones materiales de vida, cultura, lenguaje, lengua, etcétera, etcétera. Bien, eso no nos determina, ¿sí? Como veíamos hace un rato, en el ser en sí, como en el esencialismo, la esencia determina la existencia. Ya está determinada una piedra. Es lo que es, punto. Representa, o vamos a decirlo así, materializa la esencia de piedra. En el caso del ser humano, no es así. Constantemente está abierto, es una pura nada, ¿sí? Por eso la existencia precede a la esencia. ¿Qué sería que introduce la nada al mundo? Bueno, el ser para sí vuelve significativo su mundo, ¿sí? Lo va a ordenar de alguna manera. Pero al mismo tiempo, su capacidad, su potencia, como ser para sí, es transformar ese mundo constantemente. Transforma lo dado, ¿sí? Nuestras circunstancias de base van a ser modificadas, transformadas por ese ser para sí, por los proyectos que nosotros tengamos sobre ese mundo. A través de nuestros proyectos vamos a nihilizar o negativizar esas afirmaciones primeras que va a ser lo dado, ¿sí? Por eso negación también, ¿no? Es negar lo que ya está dado, para transformarlo en otra cosa. Esa es la característica del ser para sí y va a ser también el fundamento de la libertad humana en un sentido ontológico, en tanto ser, ¿sí? El ser humano es un ser para sí que tiene en su meollo, digamos, de su ser una nada pura, ¿sí? Y ahí está la libertad.
esa libertad de darse el ser, de ser puras posibilidades, proyecciones a futuro. Y esa transformación, ¿no?, constante de ese mundo, con esos proyectos. Ordenamos y le damos sentido a nuestro mundo a la luz, diría Sartre, de nuestros proyectos. Para Sartre incluso de lo que sufrimos es de nuestro futuro, ¿sí? Es decir, según las posibilidades que tengamos de proyectarnos de tal o cual manera. Entonces, el ser para sí, antes de ser algo, es posibilidad, es posibilidades, ¿sí? Constantemente estamos eligiendo, diría Sartre. Pero también, digamos, nunca es lo que es, por lo tanto no es un ser en sí, nunca puede completarse como un ser en sí. Pero también va a aparecer una problemática muy interesante, que es cómo fundamenta Sartre la existencia del otro. Y digo que es muy interesante y muy importante para la filosofía porque era un problema, digamos, que hasta Sartre no se lo había tomado de esta manera. Creo que lo resuelve de una manera novedosa, porque digamos en Descartes, por ejemplo, en Descartes, ¿qué tenemos? Bueno, la fundamentación de la existencia en el pensamiento, es decir, Descartes se propone como método la duda, entonces empieza a dudar de todo, duda de los sentidos, de la razón, de las matemáticas, de los sueños, de Dios, incluso inventa la hipótesis de un genio maligno que podría estar engañándolo todo el tiempo. Entonces no habría manera de, digamos, encontrar una certeza, ¿no?, de esa realidad, cómo fundamentar esa realidad y nuestra existencia. Pero lo que descubre, digamos, Descartes es que al dudar de todo, la duda es un acto del pensamiento. Si dudo, pienso. Y si pienso, por lo tanto, existo. Ahora, ¿cómo fundamentar la existencia del otro? En Kant encontramos un problema similar, digamos. Él encuentra que, bueno, a través de los sentidos nos llega cierta información, a través de las categorías del pensamiento trascendentales, como por ejemplo el de sustancia, causa, espacio, tiempo, vamos ordenando toda esa información y creando lo que sería el fenómeno, ¿sí? El fenómeno de la cosa en sí, es decir, la cosa en sí no es accesible, ese es el límite de la razón, pero nos vamos formando los fenómenos como fundamento del sujeto cognoscente para poder conocer. Pero ahora, ¿cómo fundamentar ese otro? Sartre lo va a hacer de una manera muy interesante, a través de un afecto. Sartre va a decir que hay un afecto que va a ser indicador de la existencia del otro, y es el afecto de la vergüenza. ¿Por qué la vergüenza? Bueno, la vergüenza, lo define así Sartre, es, digamos, un sentimiento que siento hacia mi ser frente a un otro. Es decir, siento vergüenza de mí frente a un otro, frente a la mirada de un otro, ¿sí? Y ahí el concepto de mirada es muy importante en la filosofía de Sartre y en este vínculo con la libertad ontológica. Por el hecho de que ya la existencia del otro va a modificar, ¿sí?, va a poner en duda, vamos a decirlo así, mi mundo, ese mundo significativo, ordenado, que realiza el ser para sí a la luz de sus proyectos, pero va a poner en duda también mi ser, ¿sí? Hay una parte de mi ser que no me pertenece, ¿sí?, que va a ser fabricada por ese otro, ¿sí? Por eso la vergüenza, me avergüenzo de mí frente a un otro. Y ahí es donde Sartre va a trabajar otra modalidad del ser para sí, que es el ser para otro, es decir, el encuentro de dos seres para sí. Y ahí está el problema también de la intersubjetividad. Y digo problema porque Sartre lo va a plantear en términos de conflicto, es decir, siempre va a ser conflictiva, inestable la relación intersubjetiva con un otro. En el sentido de que tanto un otro como nuestro ser para sí va a ser una mirada, ¿sí? Y esa mirada va a cosificar, ¿sí?, va a cosificar u objetivar al otro y viceversa. ¿En qué sentido? Digamos, en el sentido de que lo vamos a tomar como un ser en sí,
De alguna manera nos vamos a quedar con un rasgo del otro y lo vamos a hacer parte de ese ser, ¿sí? Lo vamos a intentar pseudo determinar. Por ejemplo, X es de este modo, es de tal manera, etc. Eso es una cosificación dentro de esta teoría, ¿no? Porque de alguna manera coagula esa potencia, ese devenir propio del ser para sí de eh, negativizar lo dado. ¿Por qué conflictivo? Bueno, Sartre va a indagar en el ser y la nada diferentes actitudes del ser para sí frente a un otro, como por ejemplo el amor, el deseo, la indiferencia, el sadismo, el masoquismo, el lenguaje, eh, aspectos, digamos, de cualquier vínculo intersubjetivo. Y en todo se va a dar el conflicto este, ¿no? Incluso en el amor, donde quizás lo que se desea, digamos, es, así lo define, digamos, Sartre, amar es querer ser amado, es el proyecto de ser amado, es decir, recuperar una parte de nuestro ser a través del otro, mediado por el reconocimiento del otro en un sentido hegeliano, pero que a su vez está la intención de no, eh, vamos a decirlo así, de no oprimir la libertad del otro, lo cual es un imposible dentro de esta teoría, porque es imposible no objetivizar al otro de alguna manera, cosificarlo con una etiqueta, con un adjetivo, etc. Lo cual lo vuelve problemático. Pero bueno, es muy interesante porque logra fundamentar la existencia de los otros a través de un afecto y que ese fundamento del otro tiene que ver con nuestro ser. Es decir, hay una parte de nuestro ser que no somos causa, ¿sí? Es decir, que la causa es un otro, esas cualidades, etiquetas, etc. Y que encima, podemos agregar, no depende de nosotros, circula a pesar nuestro, ¿sí? Tiene existencia y como sustrato, soporte, fundamento, un otro. Y viceversa. Limita mi libertad, limita mi potencia de negar lo dado. Pero volviendo al tema de la libertad y cómo esto, digamos, estos fundamentos filosóficos nos sirven para pensar también nuestra existencia, ¿no? Sartre va a plantear lo siguiente, digamos. Bueno, en términos ontológicos no estamos determinados. Es decir, en tanto ser para sí, somos siempre proyección, somos siempre apertura, somos siempre posibilidades, y por lo tanto a cada instante estamos eligiendo, ¿sí? Esto nos va a volver responsables con nuestras elecciones y con nuestra existencia, con nuestra libertad. Para Sartre no existe no elegir. Incluso no elegir es una forma de elegir, ¿sí? O por ejemplo, no decir nada es una forma de decir también, es una forma de tomar postura. O no hacer nada es una forma de hacer. O sea, estamos todo el tiempo eligiendo, todo el tiempo haciendo algo, todo el tiempo diciendo algo, ¿sí? Todo el tiempo modificando y actuando sobre el mundo, sobre ese mundo significativo nuestro y de los otros, ¿sí? Esto es muy interesante porque por un lado nos aporta, bueno, esta libertad, pero por otro lado esa libertad también, señala Sartre, es angustiante, ¿sí? Es algo que nos genera cierta angustia y el concepto de angustia es tomado por Sartre, lo toma de Kierkegaard y de Heidegger, pero en un sentido nuevo, ¿sí? En Heidegger era más bien como ese encuentro con la nada, ¿sí? O con el ser para la muerte, ¿no? Con esa posibilidad que de alguna manera cancela todas las otras posibilidades, la muerte, digamos. En Sartre va a tener un sentido distinto, ¿no? Va a ser, si bien toma esto, pero también le va a dar una vuelta más, en el sentido de que esa angustia también es un afecto, a diferencia del temor, a diferencia del miedo, que es frente a un peligro externo o un objeto y demás, o otro ser,
La angustia es un afecto que tiene que ver con nuestro ser, con nuestra propia existencia. Me angustio ante mis propias posibilidades de elección, en el sentido de que, y esto se articula con dos términos importantes en la obra de Sartre, que uno es el desamparo y por otro lado la desesperación, ¿no? El desamparo porque ya no podemos ampararnos en una metafísica o, como es un existencialismo ateo, no podemos más ampararnos en Dios, ¿sí? Para fundamentar nuestra existencia, nuestros proyectos y demás. Digamos, estamos arrojados al mundo y al mismo tiempo estamos abiertos en nuestras posibilidades, ¿sí? Todo el tiempo estamos eligiendo y eso es una gran responsabilidad y un gran compromiso, ¿sí? Sartre utiliza esta frase, dice, estamos condenados a ser libres, y que ahí vemos la paradoja, ¿no? Condenado y libertad. No podemos más que ejercer nuestra libertad a cada instante y sin ninguna garantía, ¿sí? Eh, y la angustia nos hace conscientes de esa libertad, conscientes de nuestra libertad en términos de nuestro ser, que nos elegimos y que fabricamos, construimos a cada instante nuestro ser, nuestra esencia, si se quiere. Esto puede generar mecanismos de huida, dice Sartre, que él los va a llamar mala fe. ¿Qué entiende por mala fe Sartre? Por mala fe entiende, digamos, esas acciones o actitudes de huida frente a nuestra libertad, frente a la angustia por nuestra propia existencia y nuestra propia libertad en nuestra existencia. Y es cuando nos consideramos como seres en sí, cuando queremos anular que somos seres para sí, seres abiertos y demás, en nuestras posibilidades. Y esto se expresa, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando decimos, bueno, yo soy así. Es decir, cuando nos autocosificamos, nos autoalienamos de alguna manera. Lo cual es algo, digamos, imposible dentro de la teoría de Sartre porque igual, de todas formas, en nuestro ser, como ser para sí, estamos siempre abiertos a posibilidades. No estamos obligados a ser de tal forma, ¿sí? Todo el tiempo podemos elegir otra cosa. Pero, por ejemplo, en un vínculo de pareja, ¿no? Donde una de las partes es violenta, y ejerce maltrato, ejerce todo tipo de violencia, y que luego en algún momento dice, bueno, no lo puedo cambiar, yo soy así, ¿sí? Bueno, eso es falso en la teoría de Sartre. Diría, no, eso es un acto de mala fe. Usted sí puede cambiar, todo el tiempo, ¿sí? Puede ser de otra manera. Eso es una huida de su propia... huye de su propia libertad ontológica. Puede hacer otra cosa, no está obligado a hacer lo que es. O incluso, para Sartre, son más importantes los actos, ¿sí? Porque esa misma persona puede decirle a su pareja que le ama, pero sus actos dicen otra cosa, ¿no? Yo te respeto, pero luego le falta el respeto constantemente, ¿no? O incluso alguien puede decir que es valiente, pero huye en todas las circunstancias donde debe, de alguna manera, actuar de forma valiente, ¿no? ¿Por qué? Porque para Sartre los actos crean los valores, ¿sí? Los valores no están de antemano, es decir, la existencia precede a la esencia. Todo el tiempo nos vamos creando y vamos creando los valores. No es que existen de antemano los valores, esas esencias, esas ideas, como diría Nietzsche, ¿no? En esa duplicidad que hace el platonismo, donde hay el mundo de las ideas y el mundo aparente, sensible y demás, donde, bueno, estas esencias bajan y están ya de antemano eternas y demás, sino que son construcciones que vamos haciendo constantemente, ¿sí? Por ejemplo, alguien que es siempre impuntual y cuando se le dice, bueno, podés intentar cambiar eso, y esta persona dice, no, pasa que yo soy así, soy impuntual. Es casi lo mismo que decir yo soy una piedra, ¿no? Soy lo que soy. Bueno, eso para Sartre, para la realidad humana, no aplica. Somos, eh, digamos, una existencia o una libertad abierta constantemente y no estamos obligados a hacer lo que somos, y en cada instante podemos ser otra cosa. Y acá, digamos, ya para ir cerrando, Sartre tiene una frase que dice, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, ¿sí?
Y es interesante pues ya introduce también la existencia del otro, los vínculos, las relaciones con el otro, que recién veíamos esto de la mirada, la cosificación, cómo la mirada del otro nos cosifica, nos objetiviza, nos vuelve objeto, y viceversa cuando miramos al otro. Y Sartre dice que es conflictiva siempre esa relación, al punto tal de que en su obra de teatro A Puertas Cerradas, bueno, esto es un spoiler, pero al final, hablando sobre el tema del infierno, dice, el infierno son los otros, es decir, es esa mirada que me cosifica, que me petrifica de alguna manera, ¿no? Y la libertad, bueno, es algo que se conquista, es algo que constantemente se está creando, se está realizando, podríamos decir. Eh, Sartre dice, somos lo que hacemos, ¿sí? Es decir, que nos vamos dando la esencia al ser cada vez que hacemos algo, ¿sí? Siempre que hacemos algo, estamos eligiendo. Y al elegir nos estamos dando un ser, nuestro ser. Nos estamos creando a nosotros mismos y haciendo la historia, si se quiere, o nuestra propia historia, modificando el mundo incluso, nuestro mundo significativo o el de la cultura, etc., el de la historia humana. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Con lo que hicieron de nosotros, bueno, ahí aparece el otro, ¿no? Esa otredad que determina de alguna manera mi ser, ¿sí? De alguna manera me cosifica, me vuelve objeto. Nuestra familia, las instituciones, qué sé yo, la institución escolar, el trabajo, etcétera, ¿no? Todo el mundo social en el cual siempre trabamos vínculo con otros. Tenemos ciertas existencias sociales o entidad social, pero que no nos determinan del todo, ¿no? Estamos siempre con la posibilidad de ser otra cosa. Y que además son las condiciones de base, lo que decíamos recién, lo dado, ¿sí? La situación, ¿no? Estamos siempre situados, diría Sartre. Eh, pero a su vez, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, y al mismo tiempo, al hacer algo, al pasar a la acción, creamos los valores, decíamos recién. Es decir, los valores no están de antemano, los creamos con nuestras acciones. Y algo interesante que dice Sartre en el existencialismo es un humanismo. Dice que siempre que elegimos, elegimos bien. Y esto llama, digamos, la atención. ¿A qué se refiere con esto? Dice que siempre que elegimos, elegimos bien. Porque lo que elegimos, lo elegimos como un bien. Creamos el valor de que eso es un bien, ¿sí? Por ejemplo, lo que él propone como ejemplo es la institución del casamiento. Si elijo casarme, es porque de alguna manera supongo que eso es un bien. Y al mismo tiempo, un bien para mí, pero al mismo tiempo, con ese acto, estoy mostrándole al resto de la humanidad que ese es un bien, ¿sí? Que ese es un valor, que es un bien. Lo estoy creando constantemente. O la postura contraria, ¿no? El rechazo de esa institución, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, digamos, de Sartre es que nos compromete y nos responsabiliza no solo de nuestra existencia, nuestra libertad, sino también con nuestro ser y con nuestros actos, ¿sí? Es que somos lo que hacemos. Esa es la propuesta de Sartre, que por un lado nos da ese sentimiento de libertad y al mismo tiempo ese sentimiento de angustia, ese afecto, en tanto responsabilidad por nuestras elecciones, nuestras acciones y, digamos, la potencia creadora de valores, ¿no? Ética, ¿sí? Esta es una postura también ética del existencialismo de que todo lo que hacemos tiene, digamos, como resultado también la creación de qué son los valores, ¿no? Lo que para nosotros son las cosas que tienen un valor, que son valiosas, ¿sí? Así que bueno, este fue un brevísimo recorrido por los fundamentos de la libertad humana según el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Y bueno, espero que haya sido de utilidad.